¿Te paraliza el micrófono? No estás solo. También paralizó a más de un locutor profesional en su primer intento. Hola, esto es Huevos con Diseño, el podcast donde no solo hablamos de diseño. Y el tema de hoy, ¿cómo no quedarte tieso frente al micrófono? Comenzamos. Huevos, huevos, con diseño, huevos, huevos, huevos. El dragón y la gallina. Hola a todos, yo soy Katia. Y yo, Ángel. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de cómo perderle el miedo al micrófono. Mucha gente cree que hablar enfrente a un micrófono es sumamente fácil y cualquier cosa, pero realmente sí cuesta trabajo. Mucha gente no está acostumbrada a estar frente a un micrófono y sobre todo, como dijimos en un reel pasado, no están acostumbrados a escucharse a sí mismos. Así es. Por eso es que cuando alguien toma un micrófono y habla por primera vez, le ganan los nervios, empieza a tartamudear o empiezan a, como decimos en México, a cantinflar, empiezan a decir cantidad de barbaridades que no tienen ningún sentido. Eso pasa tanto cuando están en un escenario en vivo o incluso en, no sé, una entrevista de radio, televisión o en un podcast, que es un ambiente más controlado y tienes la oportunidad tanto de editar como de volver a repetir tomas. Uy, sí, si vieran la cantidad de tomas que hemos hecho para poder hacer este podcast. Yo en lo personal pienso que uno de los principales miedos por lo que la gente se traba cuando están enfrente de un micrófono no es tanto el miedo a hablar, sino a que te juzguen. Por ejemplo, que me quede tabada así como yo. No es cierto. Por ejemplo, que la gente te empiece a decir que hablas mal, que tienes una fea voz. Incluso que empiecen a criticar el tema del que estás hablando. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que cuando uno se dedica o piensa dedicarse a esto de hacer podcast, reels, videos, ya estás tomando la decisión de convertirte en figura pública y cuando eso pasa, sí o sí te van a criticar. De hecho, un amigo mío que es maestro de canto me decía que, en este caso pasándolo al mundo del podcast, el 80% de la gente que va a escuchar tu programa va a venir a criticarte. Sí, de hecho, eso es bueno. Un conocido que hace sitios web alguna vez me llegó a comentar que si no te llega spam a tu sitio web, entonces debes empezar a preocuparte, porque nadie está viendo tu sitio web. En este caso, como bien dices, en el caso de los podcasts, si no tienes haters, significa que tu podcast no está llegando a ningún lado. Así es, y creo que esto se liga también del reel de... Ay, se me fue el nombre, y es nuestro reel. Ay, se me fue el nombre. ¿Tu voz da pena? Ándale, tu voz da pena. No, bueno, pensamos por los temas que ya tratamos en el podcast, que tenemos así una voz gruesa y potente, pero cuando realmente nos escuchamos, nos damos cuenta que tenemos voz de moped, como yo. Sí, esto pues también genera mucha inseguridad porque la gente piensa, ¡ay, qué fea voz tengo! Realmente no es que tengas fea voz, es falta de costumbre. Sí, por ejemplo, la gente que canta también sufre mucho de ese problema. Bueno, la gente, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tomé canto durante 2 años y mi maestro de canto me comentaba en alguna ocasión que él tardó mucho tiempo en acostumbrarse a escuchar su propia voz porque él tiene voz alta y realmente alcanza tonos muy, muy cabrones. Pero sí me decía que cuando se escuchaba le tomó mucho tiempo poder acostumbrarse a su propia voz. Y esto pues también pasa para la gente que hace podcast, que por primera vez se empiezan a escuchar de forma constante y pues así como que no terminan convencidos de que sea su propia voz o de que tengan la voz ideal para grabar un podcast o para hacer radio. Eso también genera mucha inseguridad porque,
Por ejemplo, cuando escuchamos a la gente de radio, que muchos de nosotros llegamos a escuchar radio comercial todavía, o al menos la mayoría, escuchamos así como que voces así gruesas, potentes, súper afinadas. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, así como que una voz, no, lo opuesto a la mía. Es una voz, no sé si decir sensual, pero sí con... Es que no quiero decir cuerpo, porque ya es meternos mucho a temas de audio y de estudio, pero sí una voz, digamos una voz femenina, así que capta la atención. Ay, que no sé cómo describirlo. Digamos una voz, como se dice, clara, firme y agradable. Ándale. Me estás diciendo que no tengo una voz agradable. Tienes voz de anime. Bueno, sí, ya me lo habían dicho. Bueno, ya más o menos vimos un poco de cómo está el asunto del miedo al micrófono y el por qué. Seguramente se puede ahondar muchísimo más dentro del tema, pero no queremos hacer el podcast que dure 3 horas como el Pasquín. No, ¿cuál Pasquín? Bueno, fuera como el... ¿Cómo se llama este otro podcast que escucha Elisa? Ah, mi gala. Ese dura 6 horas. No me pregunten cómo le hacen. Ok, bueno, como sea. Vamos al siguiente punto, que es cómo perderle el miedo a tu voz. ¿Te lo echas? Me lo he hecho, vámonos. Podemos empezar haciendo cosas simples y que todo el mundo pueda hacer desde su casa o desde cualquier parte donde se encuentre, y realmente no nos toma más de 5 minutos al día. Podemos usar esa cosa que tenemos todos en nuestras casas y en nuestros bolsillos, que se llama teléfono celular. No están mal pensados. Ok, lo que vamos a hacer es grabar notas de voz muy, muy casuales. Nada pretencioso, ni quieres sonar como ese locutor al que escuchas en la radio o esa influencer que escuchas o que sigues en tus redes sociales. Se trata de grabar nada más temas. Bueno, ni siquiera un tema, cualquier una nota de voz. Y el chiste es que estés grabando varias notas de voz durante el día. Y el chiste es estar escuchando esas notas de voz y que poco a poco te vayas acostumbrando a tu tono de voz. Y también que vayas detectando muletillas. Por ejemplo, hay mucha gente que arrastra las vocales o repiten mucho una palabra. Por ejemplo, una que veo que es muy común es el famoso que están en medio de una palabra y y continúan, o y después retoman. Y creo que ese es de las muletillas más comunes, y creo que me acabo de dar cuenta que yo también la tengo. No te puse atención, pero al rato que estemos editando te digo. Ok, y ya que tenemos así que la tarea para empezar a acostumbrarse a tu voz, vámonos al siguiente punto, que es tener siempre un guión para tu programa. Por ejemplo, nosotros aquí en Huevos con Diseño tenemos nuestra... Y dale, no quiero decir chuleta, esa es otra cosa. Escaleta. Ándale, gracias. Tenemos nuestra escaleta y aquí tenemos desglosado todo el programa. Digamos, lo tenemos dividido por bloques y cada bloque tiene, digamos, sus temas que va a tocar. Para darles una idea un poquito más clara, en el bloque 1 del programa estábamos hablando de lo que era el miedo escénico y el miedo al micrófono. Y de ahí nuestro segundo bloque es cómo perderle el miedo al micrófono, que es donde estamos ahorita. Bueno, que el primer tema fue el que di yo, que es la tarea de grabarse notas de voz para empezar a escucharse y acostumbrarse a nuestras propias voces. Ok, y ya que tenemos definida nuestra escaleta y sabemos por qué es importante tener una, vámonos con nuestro siguiente punto, que es ensayar con alguien de confianza. Así es, puede ser, no sé, un amigo, tu novia, esposa, amante. El chiste es que sea alguien a quien le tengas confianza y con quien te sientas cómodo hablando, y también que te pueda dar una retroalimentación acerca de cosas que te pueden estar fallando,
tus muletillas, como mencionaba Katy hace rato, puntos donde te atoras, puntos donde te escuchas más fluido. El chiste es que, digamos, va a ser mucho más fácil. Te vas a ir acostumbrando más a hablar frente al público o frente al micrófono, o en este caso ambas. Y ahora sí, ya que teníamos cubierta la parte de cómo perderle el miedo al micrófono y cómo ir entrando en confianza con la gente y con el mismo micrófono, vámonos ahora sí con la parte interesante del podcast, con la carnita. Vamos a darles unas técnicas rápidas para ir, iba a decir aflojando el cuerpo, no, para ir soltando el cuerpo y la voz. Ok, vámonos primero con lo básico, que es la respiración. Mucha gente, sobre todo los que están empezando de primera vez a hacer podcast, toman por alto este punto porque, digamos, lo dan por hecho de que todos respiramos. Sin embargo, no es lo mismo respirar en forma automática a respirar, vamos, me voy a escuchar un poco a yoga, pero respirar de forma consciente y saber administrar ese aire. Hay, digamos, técnicas y trucos que se pueden utilizar. Uno de ellos, que incluso es bastante sencillo de hacer, no requiere de técnicas complicadas, ensaya tu podcast. Cuando estás ensayando puedes encontrar algunos puntos clave donde puedes tomar aire y continuar con tu tema sin que se escuche tan exagerado, y también para que no quieras aventarte todo un párrafo completo con una sola bocanada de aire, que, siendo honestos, no te va a alcanzar. Y en el peor de los casos, cuando se te empieza a acabar el aire, tu voz va a perder fuerza, va a perder estabilidad, incluso te van a empezar a, en el peor de los casos, te van a empezar a salir gallos. Y de la mano con la respiración también está la postura. De nada sirve que sepas respirar bien, que tengas una buena técnica para administrar tu aire y hayas identificado los puntos clave para poder tomar respiraciones durante tu podcast o durante tu tema, si realmente estás en una mala posición y tu cuerpo no puede aprovechar bien esa, digamos, administración de aire. Si te sientes en una posición cómoda o recta, tu voz va a salir mucho más fluida y va a salir también con más potencia a que si estás, digamos, torcido o mal acomodado. Incluso en un video podcast esto es aún mucho más evidente porque la gente no solo te está escuchando, también te está viendo. De hecho, me ha tocado ver en algún par de entrevistas gente que no está, bueno, no sé si no está cómoda o lo hacen a... Bueno, no creo que lo hagan a propósito porque nadie en su sano juicio lo haría, según yo. Pero sí me ha tocado ver gente que está sentada en la silla, brazos cruzados, piernas cruzadas, encorvado, casi hecho bolita sobre sí misma. Y cuando, digamos, el entrevistador les quiere preguntar algo, su voz oye así como que... no sé, muy... No sale con potencia, se oye... ¿Cómo decirlo? Apretada. Como si estuvieran forzando las palabras para que salieran. A diferencia de una persona que está bien sentada y su voz, como dice Ángel, la voz sale fluida, sale con fuerza y se escucha bien. Y ya que tenemos lo que es la respiración, podemos pasar a lo que se le llama el ejercicio del bostezo, que literal, como su nombre lo dice, no es otra cosa más que bostezar. Sí, se oye tonto, pero realmente es un ejercicio que, por ejemplo, nos ayuda para relajar los músculos de la garganta. Esto es muy útil, por ejemplo, antes de empezar el podcast, unos 10, 15 minutos tal vez. Digo, nos quita la tensión de las gargantas, de las cuerdas vocales, la relaja. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo antes de entrar a cabina o de subir a escenario. ¿Y cómo se hace? Literalmente, como su nombre lo dice, es un bostezo. El chiste es imitar un bostezo o simular un bostezo lo más amplio que puedas. Incluso hay gente que hasta se estira y después sacar el aire suavemente, no forzando la garganta ni nada así, de forma natural. Y aunado a esto también están los famosos ejercicios de vocalización que todos hemos escuchado alguna vez.
Muchos, por ejemplo, creemos que para hacer ejercicios de vocalización necesitamos tener un piano. Y siendo honestos, no todos tenemos un piano en casa. Para ser honesta, no necesitas tener un piano. Un ejercicio bastante común en el medio son las famosas mudas. ¿Y en qué consiste? Como su nombre lo dice, es hacer M's con la boca cerrada y empezar a jugar con escalas. Por ejemplo... Y así quieres seguir jugando, pues hacer el mismo ejercicio, digamos, tonito más arriba. O incluso si hay alguna canción que te guste y se preste para jugar haciendo mudas, puedes utilizarlo. Por ejemplo, Ángel, que antes de entrar, está jugando con mudas con Chariots of Fire de The Evangelis. Como dije, el objetivo de esto no es estar afinados, no es cantar así con una precisión a nota, pero jugar con esas mudas y empezar a jugar con escalas te ayuda para ir calentando tu garganta, para cuando ya empieces a hablar en estudio, ya tengas la voz a punto y lista para el trabajo. Y por último, nuestra última técnica para empezar a soltar el cuerpo. Imagina que le hablas a una sola persona. Lo dicho de otra forma, a tu amigo imaginario. Literal, como lo acabamos de decir, imagina que estás en un face to face hablando con alguien de mucha confianza o alguien a quien ya conoces y que sabes que no te va a criticar ni se va a quejar por tu voz de moped, ni porque estés hablando de un tema muy profundo o muy técnico o bastante conocido, pero desde tu punto de vista. Y con esto terminamos con nuestro segundo podcast, o tercero, no sé quién lleva la cuenta, de Huevos con Diseño. Es el segundo, ¿no? El primero fue... Sí, es el segundo, el otro no cuenta. Está simpático el video, pero no cuenta. Ok, ya es hora de despedirnos. Yo soy Ángel. Y yo, Katia. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Dragón y la Gallina en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Y también nos pueden encontrar en nuestro sitio web como eldragonylagallina.com. Sin más por el momento, no se olviden darle like, suscribirse y seguirnos para más podcasts. Y tampoco se olviden de visitar nuestras redes porque tenemos huevo tips, pequeños tips para aquellos que empiezan con su podcast y quieren ir mejorando poco a poco. Y tampoco olviden que si quieren evitar todo el caos de hacer un podcast en casa, pueden venir a visitarnos en estudio y con gusto les ayudamos a grabar su podcast justo como este. ¿Quieres que no vengan, verdad? Ok, les ayudamos a grabar su podcast mucho mejor que este. Nos vemos la próxima. Hasta luego.